Son las 3 de la madrugada. El mundo duerme. La casa está en silencio. Las luces apagadas, las cortinas cerradas, la calle vacía bajo la luz tenue de una farola que parpadea cada cierto tiempo, como si también ella tuviera miedo de lo que hay afuera. Y entonces lo escuchas. No es un ladrido normal, no es el sonido que hace tu perro cuando escucha el timbre o cuando quiere salir al jardín. Es otra cosa. Es un llanto profundo, continuo, casi humano en su desesperación, que viene del fondo del jardín. Un sonido que te pone los pelos de punta incluso antes de que tu cerebro procese de dónde viene. Te levantas, enciendes la luz, miras por la ventana y ahí está Bruno, tu labrador de 8 años, el perro que lleva toda su vida durmiendo a los pies de tu cama, el animal más tranquilo y obediente que hayas conocido jamás, parado frente al viejo roble del fondo del jardín, inmóvil, la cabeza levantada hacia las ramas, llorando. Le llamas, no se mueve, le llamas más fuerte, nada. Salís al jardín, lo tocas en el lomo y entonces Bruno hace algo que jamás había hecho en 8 años de vida. Gira la cabeza hacia ti, te mira directamente a los ojos durante 3 o 4 segundos y vuelve a mirar el árbol, como diciéndote algo, como pidiéndote que mires tú también. Esa noche no dormís más, pero lo que de verdad no te deja dormir es que Bruno regresa la noche siguiente y la siguiente, siempre el mismo árbol, siempre a las 3 de la madrugada, siempre ese llanto que no suena a perro, sino a algo mucho más antiguo y mucho más triste. Algo estaba allí, algo que Bruno veía, sentía o sabía y que ninguno de nosotros podíamos percibir. ¿Qué era? Hoy lo vamos a descubrir juntos. Y te adelantamos algo. Cuando llegues al final de este video, jamás vas a volver a mirar a tu perro de la misma manera. Llevamos más de 15.000 años viviendo junto a los perros. 15.000 años. Piénsalo un momento. Eso significa que mucho antes de que existieran las ciudades, mucho antes de que hubiera escritura, leyes o religiones organizadas, mucho antes de que los humanos construyéramos la primera casa de piedra o navegáramos el primer río, ya había un perro durmiendo al lado de alguien alrededor de un fuego. Esa relación, esa alianza profunda, casi sagrada entre nuestra especie y la suya, ha moldeado a ambos de maneras que todavía estamos comenzando a comprender. Los perros han aprendido a leer nuestras emociones con una precisión que asombra a los científicos. Saben cuándo estamos tristes, cuándo tenemos miedo, cuándo vamos a tener un ataque de epilepsia antes de que nosotros mismos lo sintamos. Saben, en muchos casos, cuando alguien está mintiendo, cuando hay peligro, cuando algo en el ambiente no está bien. Pero hay algo más, algo que la ciencia oficial todavía no sabe exactamente cómo clasificar ni cómo medir. Hay casos, decenas de casos documentados en todo el mundo, donde los perros parecen percibir algo que va más allá del olfato, más allá del oído, más allá de cualquier sentido que conocemos. Casos donde un perro se comporta de manera inexplicable frente a un lugar, un objeto o una situación, y donde luego, al investigar, descubrimos que tenía razón, que había algo allí. Este es uno de esos casos. La historia de Bruno y el roble del jardín no es una leyenda urbana, ni una historia de terror inventada para asustar. Es un caso real, con nombres reales, con una investigación real que involucró a veterinarios, geólogos, arqueólogos y autoridades municipales. Un caso que comenzó con el llanto nocturno de un perro y terminó revelando un secreto que llevaba casi 2 siglos enterrado bajo la tierra. Y a lo largo de este video, no solo vamos a contarte esa historia en detalle.
También vamos a explorar qué dice la ciencia sobre las capacidades perceptivas de los perros. Vamos a revisar otros casos similares registrados en distintos países. Y vamos a hacernos la pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho. ¿Hasta dónde llega realmente lo que un perro puede sentir? Quédate hasta el final, vale la pena. Pero antes de continuar, y esto es importante, si llegaste hasta aquí y todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Este es el espacio donde exploramos los misterios que la ciencia todavía no termina de explicar. Historias reales sobre animales, lugares, fenómenos y personas que desafían lo que creemos saber sobre el mundo. Cada semana publicamos un nuevo episodio y cada episodio está construido con horas de investigación, fuentes verificadas y la intención genuina de hacerte pensar. Si eso te interesa, si eres de las personas que no se conforman con la primera explicación y siempre quieren saber más, dale al botón de suscripción ahora mismo y activa la campanita para que YouTube no te esconda nuestros videos, porque tiene esa mala costumbre. Ya somos una comunidad enorme aquí adentro. Y cada persona que se une hace que podamos seguir produciendo contenido como este. Bienvenido, bienvenida. Sigamos con la historia. El pueblo, la familia, la casa. Para entender lo que pasó, primero necesitamos que te sitúes en el lugar. Imagina un pueblo pequeño en el sur de España. No vamos a dar el nombre exacto por petición expresa de la familia, pero te podemos decir que tiene menos de 3.000 habitantes, que está rodeado de campos de olivos y que el tipo de vida que se lleva allí tiene un ritmo completamente diferente al de las ciudades. La gente se conoce, las puertas permanecen abiertas durante el día. Los vecinos saben los nombres de los perros de los demás y a veces incluso sus horarios. En ese pueblo vivía la familia Herrera. Marcos, ingeniero de 44 años, Carmen, su esposa, maestra en la escuela local, y sus dos hijos, Lucía, de 12 años, y Daniel, de 9. Una familia completamente normal, sin ninguna inclinación hacia lo sobrenatural, ni ningún historial de experiencias extrañas. Marcos era, según todos los que lo conocían, un hombre profundamente racional. El tipo de persona que necesita ver los datos antes de creer cualquier cosa. Llevaban 3 años viviendo en esa casa. La habían comprado reformada, con el jardín ya establecido y el viejo roble ya allí, al fondo, junto al muro de piedra que delimitaba la propiedad. Nunca le habían prestado demasiada atención al árbol. Era simplemente parte del paisaje. Bruno llevaba 8 años siendo parte de la familia. Era un labrador color miel, grandote y tranquilo, de esos perros que parecen llevar la calma en el ADN. Nunca había mordido a nadie, nunca había destrozado nada. Su rutina era predecible y reconfortante. Paseo por la mañana, siesta durante el día, juego con los niños por la tarde y dormir a los pies de la cama de Marcos y Carmen cuando caía la noche. Esa era su vida. Durante 8 años, sin una sola excepción, hasta la noche del 14 de octubre. La noche que cambió todo. Carmen se despertó a las 3:08 de la madrugada. Lo supo porque miró el reloj de la mesita de noche de manera automática, como hacemos cuando algo nos despierta de golpe. Lo que la despertó fue un sonido que venía de fuera, del jardín. Tardó unos segundos en identificarlo. Luego se dio cuenta. Era Bruno. Pero no era el ladrido que hacía cuando escuchaba a alguien en la calle, ni el sonido de jugueteo que emitía cuando quería que le sacaran. Era algo completamente diferente. Un llanto largo, continuo, que se repetía con una cadencia casi rítmica, como un lamento. Fue ella quien salió al jardín esa primera noche sin despertar a Marcos.
Encontró a Bruno justo donde luego lo encontrarían todas las noches, parado frente al roble del fondo, a unos 3 metros del tronco, la cabeza levantada, llorando hacia las ramas. Carmen pensó que había algún animal escondido en el árbol, un gato quizás, o algún pájaro nocturno. Lo llamó. Bruno se giró, la miró, movió el rabo lentamente 2 veces y volvió a mirar el árbol, como si no pudiera irse, como si algo lo retuviera allí. Lo tomó del collar con suavidad y lo llevó adentro. Bruno no opuso resistencia, pero tampoco estaba del todo presente. Siguió mirando hacia el fondo del jardín, incluso cuando ya estaban dentro, con la puerta cerrada. Carmen lo achacó a algún animal. Se fue a dormir y no le dio más vueltas. Hasta que la noche siguiente, Bruno volvió a estar allí. Un árbol con historia. El roble del jardín de los Herrera no era un árbol joven. Los expertos que lo examinaron posteriormente estimaron su edad en más de 200 años, lo que significa que ese árbol había echado sus raíces en esa tierra antes de que existiera la casa, antes de que existiera la calle, posiblemente antes de que el propio pueblo tuviera su forma actual. Había estado allí cuando España era un país muy diferente. Había sobrevivido guerras, hambrunas, generaciones enteras de familias que habían nacido, vivido y muerto en ese mismo rincón del mundo. Los árboles viejos tienen eso, una presencia, una permanencia. Son los únicos seres vivos que pueden funcionar como testigos mudos de la historia de un lugar durante siglos, acumulando en sus raíces y en sus anillos una memoria que nosotros no sabemos leer. Lo que decían los vecinos más antiguos, cuando la historia de Bruno se fue conociendo en el pueblo, primero entre los vecinos más cercanos, luego más ampliamente, algunos de los habitantes más mayores del lugar admitieron algo que hasta entonces habían guardado con cierta discreción. El árbol tenía fama. No era algo que se dijera abiertamente ni que apareciera en ningún registro oficial. Era más bien de esas cosas que se transmiten de manera informal, en conversaciones en el bar o en comentarios al pasar, que a ese árbol era mejor no tocarlo, que quienes habían intentado podarlo o cortarlo habían tenido problemas, que el terreno alrededor del roble era diferente al resto del jardín, más frío, siempre más húmedo, incluso en verano. Una vecina de 82 años, que había vivido toda su vida en el pueblo, recordaba que cuando era niña su madre le había dicho que no jugara cerca de ese árbol. No le había dado ninguna explicación, solo no te acerques. Y ella nunca lo había cuestionado, porque en esa generación ciertos saberes se transmitían sin necesidad de justificación. Otro vecino, de unos 70 años, recordaba que en algún momento de su infancia, posiblemente en los años 60, una familia que vivió anteriormente en la casa había intentado cortar el árbol para ampliar el jardín. El primer día, uno de los trabajadores se había caído de la escalera sin ningún motivo aparente y se había roto el tobillo. Al día siguiente, una tormenta repentina, poco habitual en esa época del año, había obligado a suspender el trabajo. Y al tercer día, el encargado de la obra había llegado y dicho simplemente que ese árbol no se tocaba, sin más explicaciones. Coincidencias, seguramente. Pero en los pueblos pequeños, las coincidencias que se acumulan alrededor de un mismo lugar acaban teniendo un peso propio, independientemente de si tienen o no una explicación racional. Lo que Marcos pensaba de todo eso, Marcos Herrera, escuchó estas historias con la actitud que cualquier ingeniero racional adoptaría. Las registró, las consideró culturalmente interesantes y las descartó como causas posibles del comportamiento de Bruno.
No creía en maldiciones ni en árboles embrujados. Creía en datos, en evidencias, en explicaciones verificables. Y si su perro se comportaba de manera extraña frente a ese árbol, había una razón concreta. Solo había que encontrarla. Con esa mentalidad se puso a investigar, y lo que encontró empezó a complicar su escepticismo de maneras que no había anticipado. El olfato, un sentido que no podemos imaginar. Para entender lo que Bruno podía estar percibiendo, primero necesitamos intentar comprender, en la medida en que sea posible, cómo experimenta el mundo un perro. Empecemos por el olfato, porque es lo más conocido y porque los números son sencillamente difíciles de procesar. Un ser humano promedio tiene entre 5 y 6 millones de receptores olfativos en la nariz. Un perro tiene entre 200 y 300 millones. Eso es entre 40 y 60 veces más receptores. Pero la diferencia no es solo cuantitativa. La zona del cerebro de un perro dedicada a procesar información olfativa es, proporcionalmente, 40 veces mayor que la nuestra. Lo que eso significa, en términos prácticos, es que un perro puede detectar concentraciones de sustancias a niveles de partes por billón. Para que te hagas una idea, si tú puedes detectar una cucharadita de azúcar disuelta en tu taza de café, un perro podría detectar esa misma cucharadita de azúcar disuelta en 2 piscinas olímpicas de agua. Esto tiene consecuencias directas para nuestra historia, porque hay investigaciones que han demostrado que los perros pueden detectar compuestos orgánicos liberados por tejidos en descomposición, incluso tejidos muy antiguos enterrados a cierta profundidad a través del suelo. No es magia, es química, pero la capacidad de hacerlo va tan lejos, más allá de lo que nosotros podemos imaginar, que el resultado práctico parece sobrenatural. El oído, frecuencias que no escuchamos. El oído de un perro también opera en rangos que los humanos no alcanzamos. Los humanos podemos escuchar frecuencias de entre 20 y 20.000 hercios. Los perros escuchan hasta 65.000 hercios, y algunos estudios sugieren que ciertos perros pueden llegar a los 100.000 hercios. ¿Qué significa eso en la práctica? Que un perro puede escuchar sonidos que para nosotros son completamente inexistentes. Movimientos subterráneos, por ejemplo. Hay decenas de estudios sobre perros que parecen anticipar terremotos minutos u horas antes de que los sismógrafos los registren. La explicación más aceptada es que detectan las microvibraciones y los sonidos de baja frecuencia que preceden al movimiento sísmico principal. Sonidos que nosotros nunca escucharemos. Campos electromagnéticos y otras percepciones. Aquí es donde la ciencia empieza a ponerse más interesante y más especulativa, hay que decirlo. Hay investigaciones que sugieren que los perros son sensibles a campos magnéticos. Un estudio publicado en la revista Frontiers in Zoology analizó la orientación de perros durante miles de sesiones de micción y defecación y encontró una preferencia estadísticamente significativa por alinearse con el eje norte-sur del campo magnético terrestre. Es un resultado extraño, pero replicable, más relevante para nuestra historia. Hay trabajos que investigan si los perros pueden detectar anomalías electromagnéticas en el suelo o en estructuras. Cavidades, cambios en la composición del terreno, acumulaciones de determinados minerales. Todos estos factores pueden crear variaciones locales en el campo electromagnético que teóricamente un animal sensible podría percibir. La detección del cáncer y otras enfermedades.
Si todavía hay algo de escepticismo en ti respecto a las capacidades de los perros, considera lo siguiente. Existe hoy una evidencia científica sólida, no anecdótica, sino respaldada por estudios clínicos con grupos de control y metodología rigurosa, de que los perros pueden detectar varios tipos de cáncer con una precisión que supera a muchos métodos diagnósticos convencionales. Cáncer de pulmón, de vejiga, de mama, de colon y recto, e incluso ciertos tipos de cáncer de piel. ¿Cómo? Detectando compuestos orgánicos volátiles que el tumor emite en concentraciones extremadamente bajas. Compuestos que ningún aparato actual puede medir con la misma sensibilidad que el olfato canino. Si un perro puede detectar una célula cancerosa en un organismo vivo, ¿qué más puede detectar que nosotros no hemos pensado en buscar todavía? La frontera que la ciencia todavía no ha cruzado, y aquí llegamos a la parte que ningún científico serio puede todavía responder con certeza. Hay algo que los perros parecen percibir que va más allá de cualquiera de los sentidos que hemos descrito. Hay comportamientos caninos, documentados, repetidos, verificados, que no encajan limpiamente en ninguna categoría sensorial conocida. Perros que se comportan de manera diferente en lugares específicos sin que haya ninguna explicación química o electromagnética identificable. Perros que reaccionan ante objetos o lugares con una historia particular de manera sistemática y repetida. La ciencia tiene dos opciones frente a esto. O bien hay mecanismos sensoriales que todavía no hemos identificado, o bien hay formas de información en el mundo que todavía no hemos aprendido a medir. Probablemente ambas cosas son ciertas, y ninguna de las dos es sobrenatural en el sentido estricto de la palabra. Son simplemente fronteras del conocimiento humano actual. Bruno estaba en esa frontera, y lo que encontraron cuando finalmente investigaron donde él señalaba, estaba firmemente del lado de lo verificable, la ruptura del escepticismo. Después de 14 noches consecutivas, 14, Marcos Herrera llegó a un punto que cualquier persona habría alcanzado antes que él. Ya no podía seguir ignorando el comportamiento de Bruno. No era el insomnio, aunque eso también pesaba. Era algo más profundo. La sensación incómoda de que su perro, un animal al que conocía íntimamente, cuyo comportamiento normal sabía leer con precisión, estaba haciendo algo que no tenía ninguna explicación en su marco de referencia habitual. Y Marcos era el tipo de persona para quien una cosa sin explicación no es algo a ignorar, sino algo a investigar. Así que diseñó un plan de 3 frentes, con la metodología de alguien acostumbrado a resolver problemas complejos. Frente 1. La cámara. Lo primero que hizo fue instalar una cámara de seguridad con visión nocturna apuntando directamente al árbol. No era una cámara cara ni sofisticada. Era una de esas cámaras de vigilancia doméstica que se compran en cualquier tienda de electrónica. Pero tenía visión infrarroja y grababa con buena resolución, incluso en oscuridad total. La instaló una tarde, ajustó el ángulo para que el árbol quedara perfectamente encuadrado y esa noche se fue a dormir sin llevar a Bruno adentro para ver qué pasaba de manera natural. Esa fue la primera noche que Marcos no durmió nada. No por Bruno. Bruno hizo exactamente lo de siempre, sino porque Marcos estuvo despierto mirando la pantalla del teléfono donde podía ver la imagen en tiempo real, intentando detectar cualquier cosa que pudiera explicar el comportamiento del perro. No vio nada, pero la cámara sí. Frente 2. El veterinario. El segundo frente fue llamar a la veterinaria que llevaba a Bruno desde cachorro. La doctora Patricia Vega llegó 2 días después. Lo examinó con detenimiento y realizó algunas pruebas básicas.
reflejos, respuesta a estímulos, análisis de sangre. El diagnóstico fue claro. Bruno estaba en perfecta salud. No había ninguna anomalía neurológica detectable, ningún signo de dolor o malestar físico, ninguna infección ni cambio hormonal que pudiera explicar un comportamiento repetitivo de ese tipo. Su cerebro, en la medida en que se podía evaluar sin pruebas de imagen, funcionaba perfectamente. La doctora Vega, que era una mujer práctica y sin inclinaciones hacia lo místico, dijo algo que Marcos no olvidó. Bruno está bien. Lo que sea que esté haciendo, lo está haciendo voluntariamente y con plena conciencia. Frente 3. El geólogo. El tercer frente fue el más inusual, pero el que resultó más revelador. Marcos tenía un amigo de la universidad, Rafael Molina, que era geólogo y trabajaba para una empresa de evaluación de terrenos. Le llamó y le explicó la situación. Rafael se rió. «Me estás pidiendo que analice un árbol porque tu perro llora delante de él», pero aceptó venir un fin de semana, más por curiosidad que por otra cosa. Llegó un sábado por la mañana con su equipo de análisis portátil y pasó varias horas en el jardín tomando mediciones del suelo. Marcos le observó sin hacerle demasiadas preguntas. Bruno estuvo inquieto todo el día. No fue al árbol en ningún momento mientras Rafael trabajaba, pero tampoco se alejó del jardín ni entró a casa. Los resultados tardarían unos días en llegar, pero cuando llegaron, todo empezó a encajar de una manera que nadie había anticipado. La revisión del primer video. La mañana después de instalar la cámara, Marcos se sentó con el ordenador portátil a revisar la grabación de la noche. Eran 4 horas de video, así que empezó avanzando rápido, buscando cualquier movimiento o cambio que pudiera ser relevante. Lo que vio durante la mayor parte de la grabación era exactamente lo que esperaba ver. Bruno parado frente al árbol, llorando, mirando hacia las ramas o hacia el suelo alrededor del tronco. Nada más en el jardín, sin animales, sin personas, sin ningún movimiento en el árbol. Solo el perro y el roble, bajo la luz infrarroja de la cámara, que convertía todo en tonos fríos de gris. Luego llegó a las 3:17 de la madrugada. La anomalía, durante exactamente 4 segundos, Marcos lo verificó varias veces, avanzando fotograma a fotograma. La imagen se distorsionó. No fue un corte, no fue un fallo técnico clásico. Fue una interferencia que afectó específicamente a la zona central de la imagen, justo donde estaba el árbol. El resto del encuadre permanecía estable. Solo esa zona, solo en ese momento. Marcos conocía las causas habituales de interferencia en ese tipo de cámaras. Señales Wi-Fi potentes, teléfonos cerca del sensor, ciertos tipos de iluminación artificial. Revisó todas las posibilidades. Ninguna cuadraba con lo que había grabado. La interferencia era localizada, breve y sin ninguna causa técnica identificable. Pero eso no fue lo más perturbador. Lo más perturbador fue lo que vio cuando pausó el video en el fotograma inmediatamente anterior a la distorsión. Lo que miraba Bruno en ese fotograma, apenas una fracción de segundo antes de que la imagen se degradara, Bruno no estaba mirando el tronco del árbol, tampoco miraba las ramas, estaba mirando hacia abajo, hacia la base del árbol, hacia el suelo. Marcos amplió la imagen todo lo que pudo. En la zona que Bruno parecía mirar, al pie del roble, había algo. No era claro. La resolución de la cámara, ampliada hasta ese punto, empezaba a pixelarse, pero había una irregularidad en el suelo. Una zona ligeramente más oscura, ligeramente diferente al resto del terreno alrededor. Podía ser una sombra, podía ser un efecto del sensor infrarrojo, podía ser muchas cosas, o podía ser exactamente lo que resultó ser. Las noches siguientes,
Marcos revisó las grabaciones de las 6 noches siguientes con la misma atención. En 4 de esas 6 noches, a horas que variaban entre las 3:10 y las 3:24 de la madrugada, aparecía una anomalía similar, siempre en la misma zona de la imagen. Siempre breve, siempre inexplicable por causas técnicas convencionales, y siempre justo antes de la distorsión, Bruno miraba hacia abajo, hacia el suelo, hacia ese punto específico al pie del árbol. Marcos guardó todos los archivos en un disco duro externo. Luego llamó a Rafael, el geólogo. Los resultados del análisis del suelo, Rafael Molina, llamó a Marcos un miércoles por la tarde, 2 semanas después de su visita al jardín. Empezó la conversación con una pregunta que Marcos no esperaba. ¿Alguien ha cavado alguna vez en ese jardín? Marcos le dijo que no lo sabía, que la casa la habían comprado reformada y nunca había habido ninguna obra significativa en el jardín desde que ellos vivían allí. Rafael le explicó entonces lo que había encontrado. Las mediciones de resistividad del suelo, una técnica que permite detectar variaciones en la composición del terreno a distintas profundidades sin necesidad de excavar, mostraban algo inusual en la zona inmediatamente debajo del árbol. A aproximadamente 1,5 metros de profundidad, directamente bajo las raíces más antiguas del roble, había una anomalía, una zona de resistividad diferente al resto del terreno circundante. Una zona que, en función de las mediciones, correspondía a una cavidad, no natural, sino artificial. Alguien había cavado allí en algún momento del pasado. Había removido la tierra, había creado un espacio y luego había vuelto a cubrir ese espacio. Las dimensiones de la cavidad, la anomalía, no era grande. Rafael estimó sus dimensiones en aproximadamente 80 centímetros de largo por 40 de ancho, con una profundidad de entre 20 y 30 centímetros. No era una zanja ni un pozo. Era una cavidad del tamaño justo para contener algo pequeño. Marcos escuchó todo esto en silencio. Luego le preguntó a Rafael cuándo creía que se había hecho esa excavación. Rafael dijo que no podía saberlo con precisión a partir de las mediciones de resistividad, pero lo que sí podía decir era que el terreno alrededor de la anomalía había tenido tiempo más que suficiente para consolidarse de manera diferente al suelo natural que lo rodeaba. Eso indicaba que la excavación era antigua, muy antigua, décadas como mínimo, posiblemente más. La decisión de Marcos colgó el teléfono y se quedó un momento sentado en la cocina, con el silencio de la casa a su alrededor. Llevaba semanas buscando una explicación racional para el comportamiento de Bruno, y ahora la tenía, al menos parcialmente. Había algo enterrado al pie de ese árbol. Bruno lo sabía, o más bien lo percibía, de alguna manera que ningún humano en esa casa podía replicar. Y esa cosa enterrada llevaba allí mucho más tiempo que la propia familia Herrera. Lo que no sabía todavía era qué era esa cosa. Y para saberlo, iba a necesitar investigar más. Y posiblemente iba a necesitar cavar. La investigación en el archivo municipal Marcos pasó 3 fines de semana consecutivos en el archivo municipal del pueblo. No era un lugar con recursos tecnológicos avanzados. Muchos de los documentos eran físicos, amarillentos y frágiles, organizados en carpetas y cajas que llevaban décadas sin que nadie las abriera. La archivera municipal, una mujer de mediana edad llamada Dolores, que llevaba 30 años en el puesto, lo ayudó con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Al principio no entendía muy bien qué buscaba. Cuando Marcos le explicó que quería trazar el historial completo de su propiedad,
Ella dijo que ese tipo de búsqueda podía llevar mucho tiempo, que los registros más antiguos estaban en mal estado, que algunos nunca se habían digitalizado. Marcos dijo que tenía tiempo, lo que reveló el catastro histórico. El primer hallazgo relevante llegó en el segundo fin de semana. En los registros catastrales de mediados del siglo XX, encontró que la casa había sido construida entre 1952 y 1954 por un constructor local cuyos descendientes todavía vivían en el pueblo. Antes de esa construcción, el terreno aparecía registrado simplemente como tierra de cultivo, parte de una finca más grande que había sido parcelada y vendida por una familia de agricultores locales. Más atrás en el tiempo, los registros se volvían más escasos y más difíciles de interpretar. La propiedad de ese terreno había pasado por varias manos a lo largo del siglo XIX, con períodos en los que aparecía como parte de una propiedad más grande sin dueño individual, claramente identificado. El documento del siglo XVIII, el hallazgo más impactante, llegó en la tercera visita. Dolores, que para entonces ya había desarrollado una curiosidad genuina por la investigación de Marcos, le trajo una caja de documentos que normalmente no se consultaban. Registros del siglo XVIII relacionados con el reparto de tierras en la zona. Había un documento, escrito a mano, con una tinta que se había desvanecido hasta ser casi ilegible en algunos fragmentos, que describía el terreno con referencias a un árbol grande que servía de marcador de límite. El árbol encajaba por su descripción y ubicación aproximada con el roble. Y en el margen inferior de ese documento, alguien había añadido una nota. No era parte del texto oficial. Parecía haber sido escrita posteriormente, con una caligrafía diferente y más apresurada. Dolores tardó varios minutos en descifrarla y Marcos la escuchó leer las palabras con una calma que no sentía por dentro. La nota decía aproximadamente: enterrado bajo el roble, por decisión de la familia, sin registro eclesiástico, sin nombre, sin fecha, sin ninguna indicación de qué o quién había sido enterrado allí. Solo esa frase, escrita en el margen de un documento que casi nadie había leído en 2 siglos, apuntando directamente al árbol frente al que Bruno lloraba cada noche a las 3 de la madrugada. Los permisos y los preparativos, con el informe geológico, la anomalía detectada y el documento histórico en mano, Marcos se dirigió a las autoridades municipales. El proceso burocrático fue, como suelen ser estas cosas, más lento de lo esperado. Hubo reuniones, formularios, consultas con el Departamento Provincial de Patrimonio Histórico. Hubo también cierto escepticismo inicial. Un hombre que quiere excavar su jardín porque su perro llora no es exactamente la solicitud más habitual que recibe un ayuntamiento. Pero la combinación del informe geológico y el documento del archivo histórico le dio suficiente peso a la petición como para que fuera tomada en serio. Finalmente, 1 mes y medio después de que Rafael Molina presentara su informe, se concedió el permiso para realizar una excavación arqueológica controlada en el punto señalado. Se contrató a un arqueólogo de la Universidad Provincial, un hombre joven y meticuloso llamado Diego Fuentes, para supervisar el proceso. El día de la excavación, el día señalado para la excavación, un martes de diciembre, con el cielo encapotado y el aire frío, Bruno estuvo diferente desde por la mañana. No inquieto, exactamente, sino atento. Siguió a Marcos por toda la casa mientras éste desayunaba. Cuando el equipo de arqueología llegó y comenzó a instalar su material en el jardín, Bruno salió con Marcos, pero no se acercó al árbol. Se quedó en el porche de entrada, sentado,
mirando todo desde lejos con esa expresión seria que los perros adoptan cuando algo importante está pasando y ellos lo saben. Carmen y los niños no estaban en casa. Marcos había decidido que era mejor así, al menos hasta saber qué había allí. El momento. El arqueólogo Diego y su asistente comenzaron la excavación con paciencia y método, removiendo la tierra en capas de pocos centímetros, depositando cada capa en bandejas separadas para su posterior análisis. Marcos observaba desde varios metros de distancia, con las manos en los bolsillos y la respiración contenida. A los 70 centímetros de profundidad, la pala del asistente golpeó algo diferente. Diego hizo una señal para que todos se detuvieran. Bajó al hoyo con una espátula más pequeña y comenzó a remover la tierra con mayor cuidado, usando también una brocha pequeña para limpiar lo que iba apareciendo. Lo primero que se vio fue una tela, oscura, casi negra, deshecha por el tiempo, pero claramente artificial, claramente colocada allí de manera intencional, envolviendo algo. Diego levantó la vista hacia Marcos. Los dos se miraron un momento sin decir nada. Luego Diego siguió trabajando, con mucho cuidado, con mucho respeto, y bajo la tela aparecieron los huesos. La confirmación Diego Fuentes llamó a la Guardia Civil y al médico forense de guardia desde el jardín, mientras los restos permanecían in situ. Este era el protocolo estándar cuando aparecían restos humanos en una excavación, y Diego lo siguió al pie de la letra. El forense llegó 2 horas después. Era una mujer de unos 50 años, la doctora Amparo Ruiz, que había trabajado en decenas de casos similares a lo largo de su carrera. Examinó los restos con serenidad profesional y en un primer análisis in situ confirmó lo que Diego ya sospechaba. Eran restos humanos. Esqueleto prácticamente completo, aunque con algunos huesos en estado muy fragmentado. El tamaño general del esqueleto era significativamente menor al de un adulto. Las conclusiones del forense, el análisis forense completo, tardó varias semanas en completarse, pero las conclusiones principales fueron las siguientes. Los restos pertenecían a un niño de entre 4 y 6 años de edad, según la estimación basada en el desarrollo de los huesos y la dentición. No había manera de determinar el sexo con certeza, dada la edad y el estado de los huesos. No había ningún objeto personal ni ningún elemento de ajuar funerario que acompañara al cuerpo, solo la tela oscura que lo envolvía, que resultó ser un fragmento de tejido de lana de una época consistente con el documento histórico. El análisis de radiocarbono de los restos óseos situó la fecha del deceso entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Exactamente el período que correspondía al documento encontrado en el archivo. Causa de la muerte. Imposible de determinar dado el estado de los restos y el tiempo transcurrido. Causa del enterramiento irregular. Desconocida. Las hipótesis incluían desde un fallecimiento durante una epidemia, períodos en los que los entierros eclesiásticos no siempre eran posibles, hasta situaciones más oscuras que preferimos no especular. Lo cierto es que alguien, hace casi 2 siglos, tomó la decisión de enterrar a ese niño debajo de ese árbol, sin registro, sin ceremonia, en silencio. Lo que Bruno hizo ese día, mientras el forense trabajaba y los agentes tomaban nota de todo, Marcos miró hacia el porche. Bruno ya no estaba allí. Lo encontró adentro de la casa, en su sitio habitual junto a la estufa, durmiendo. Era la primera vez en semanas que dormía durante el día. La pregunta que nadie puede responder del todo. Una vez cerrado el caso, desde el punto de vista forense y legal, Marcos se quedó con la pregunta que probablemente también tú te estás haciendo ahora mismo. ¿Cómo lo sabía Bruno?
no en el sentido metafísico. No estamos hablando de si Bruno veía algo sobrenatural. Estamos hablando de una pregunta muy concreta. ¿Qué mecanismo sensorial o perceptivo le permitió a ese perro señalar con exactitud una cavidad enterrada a 1,5 metros de profundidad que ningún humano en esa casa sospechaba? La hipótesis olfativa, la explicación más parsimoniosa, la que requiere menos suposiciones, es la olfativa. Los huesos humanos, incluso después de cientos de años, siguen liberando compuestos orgánicos. El proceso de descomposición de los tejidos produce sustancias que se infiltran en el suelo circundante y que en condiciones favorables pueden migrar lentamente hacia la superficie a lo largo de décadas. Los perros, entrenados para la búsqueda de restos humanos, los llamados perros de cadáver o Human Remains Detection Dogs en inglés, pueden detectar estos compuestos incluso bajo el agua, incluso en suelos muy compactados. Bruno no era un perro de cadáver entrenado, pero tenía el mismo equipo sensorial que ellos. Es posible que durante años hubiera ignorado esos compuestos y que en algún momento, quizás por un cambio estacional, quizás por la acción de las raíces del árbol, quizás por alguna perturbación mínima del suelo, los niveles llegaron a un umbral que su sistema olfativo no pudo seguir ignorando. Es posible. Es la explicación más sólida que tenemos. Lo que la hipótesis olfativa no explica. Pero hay elementos del comportamiento de Bruno que la hipótesis olfativa sola no termina de explicar completamente. La hora, las 3 de la madrugada, con una consistencia que asombró a todos los que estudiaron el caso. Hay cambios en la presión atmosférica y en la temperatura del suelo durante la madrugada que pueden afectar la difusión de compuestos gaseosos a través de la Tierra. Es una posible explicación, pero la precisión horaria sigue siendo llamativa. La dirección de la mirada. Bruno no miraba el tronco del árbol. Miraba el suelo al pie del árbol, en el punto exacto donde luego se encontraron los restos. ¿Cómo podía un perro triangular la fuente de un olor subterráneo con esa precisión? ¿O había otra cosa guiando su mirada? El inicio. Bruno llevaba 3 años en esa casa antes de que el comportamiento comenzara. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió? Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta definitiva. Lo que sí tenemos es la certeza de que Bruno señaló algo real. Y eso, en sí mismo, es suficiente para hacernos pensar. Oye, si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no es el tipo de contenido que se hace en 10 minutos. Cada episodio lleva días de investigación, de escritura, de verificación. Y la única manera en que podemos seguir haciéndolo es con tu apoyo. Así que si el video te está gustando, dale like ahora. Es un gesto pequeño para ti, pero para nosotros marca una diferencia real en cómo YouTube distribuye el contenido. Y si conoces a alguien, un amigo, un familiar, alguien en tu grupo de mensajes, a quien le encanten los misterios reales, las historias de animales o simplemente las cosas que te hacen pensar, comparte este video con esa persona ahora. Ellos te lo agradecerán. Nosotros también. Sigamos. No es un caso único. Si pensabas que la historia de Bruno era un caso aislado, extraordinario, irrepetible, tenemos que contarte algo. No lo es. Hay un patrón, documentado, repetido en distintos países y en distintas épocas, que sugiere que lo que hizo Bruno no es una anomalía individual, sino una manifestación de algo que los perros hacen, han hecho y seguirán haciendo: señalar lo que está escondido bajo la tierra. El caso de Kentucky, 2019. En el condado de Logan, en el estado de Kentucky, una granja familiar
fue el escenario de un caso que llegó a los medios locales, aunque nunca alcanzó gran difusión nacional. Un perro pastor llamado Hank, de raza mixta, sin ningún entrenamiento especial, comenzó a comportarse de manera extraña en una zona específica del campo, lejos de la casa principal. Durante semanas, regresaba siempre al mismo punto. Marcaba la tierra con sus patas, se negaba a cruzar sobre ese lugar. Los dueños primero pensaron que había algo podrido enterrado, un animal muerto quizás, pero cuando finalmente se dieron a la insistencia del perro y excavaron, encontraron restos humanos correspondientes a 3 individuos adultos. Investigaciones posteriores determinaron que el terreno de esa granja había sido, en el siglo XIX, parte de un cementerio no oficial, un área de enterramiento común, sin registro, para personas que no tenían acceso a los cementerios formales de la época. El cementerio no aparecía en ningún mapa, ningún documento oficial lo mencionaba, y sin embargo, Hank lo sabía. Los casos japoneses. En Japón existe una tradición bien documentada de relatos sobre perros que señalan lugares de enterramiento, y en los últimos 30 años se han registrado al menos 4 casos que fueron verificados y publicados en medios de comunicación locales. El más conocido ocurrió en la prefectura de Aichi en 2007. Un Shiba Inu de mediana edad comenzó a hacer excavaciones repetidas en el jardín de su casa, siempre en el mismo punto. Los dueños, inicialmente molestos, tapaban los agujeros y el perro los volvía a abrir. Finalmente, un vecino sugirió llamar a un arqueólogo local que estudiaba la historia de la zona. El arqueólogo identificó el punto como la ubicación probable de un pequeño cementerio de la era Edo, siglos XVI al XIX, que había sido edificado encima sin conocimiento de su existencia. Los restos encontrados fueron formalmente catalogados y el lugar recibió la protección patrimonial correspondiente. El caso de Argentina, 2015, en la provincia de Córdoba, Argentina, un caso similar fue documentado por un equipo de arqueólogos de la Universidad Nacional de Córdoba que publicó un breve artículo sobre él en una revista académica de antropología. Un perro criollo, sin raza definida como la mayoría de los perros de los campos argentinos, había estado marcando durante meses un sector específico de un campo de cultivo. El dueño, un hombre mayor sin ningún interés en la arqueología, lo mencionó como curiosidad a un técnico agropecuario que visitaba regularmente la propiedad. El técnico lo comentó con un conocido de la universidad, y la cadena de conversaciones llevó eventualmente a una excavación. Lo que encontraron fueron restos correspondientes al periodo colonial, siglos XVII y XVIII, en un número y distribución que sugería un lugar de enterramiento colectivo, posiblemente relacionado con alguno de los numerosos episodios de epidemia o conflicto que marcaron ese periodo de la historia argentina. ¿Es una capacidad entrenada o innata? Una pregunta que los investigadores se hacen es si esta capacidad de detectar restos humanos enterrados es algo que los perros aprenden, del olor específico de los humanos con quienes conviven, por ejemplo, o si es algo innato, una respuesta instintiva que todos los perros poseen en mayor o menor medida. La evidencia apunta a lo segundo. Los perros utilizados en la búsqueda profesional de restos humanos requieren entrenamiento, sí, pero ese entrenamiento no les enseña a oler. Les enseña a comunicar lo que ya han detectado, a señalar de manera que sus guías humanos puedan entenderlos. La capacidad sensorial es innata. La comunicación efectiva de esa capacidad es lo que se entrena. Bruno nadie lo entrenó, pero sí comunicó.
A su manera, durante semanas, con toda la persistencia de que era capaz, intentó que su familia entendiera que había algo allí. Y finalmente, alguien lo escuchó. Los límites del conocimiento actual. Hemos hablado mucho de lo que la ciencia sí puede explicar sobre las capacidades de los perros. Ahora hay que hablar con la misma honestidad de lo que todavía no puede. Porque hay una diferencia importante entre decir esto no tiene explicación y decir esto no tiene todavía una explicación que la ciencia actual pueda articular. La primera afirmación es cerrada y en la mayoría de los casos incorrecta. La segunda es honesta y productiva. La ciencia avanza descubriendo las preguntas correctas que hacer. Y los perros, los animales con los que más tiempo hemos convivido, los que más hemos estudiado, todavía nos hacen preguntas que no sabemos responder. La teoría de los campos morfogenéticos. El biólogo Rupert Sheldrake es una figura controvertida en la comunidad científica, pero sus trabajos sobre lo que él llama campos morfogenéticos y sobre la percepción extrasensorial en animales han sido más influyentes de lo que sus críticos suelen admitir. Sheldrake ha documentado decenas de casos de perros que anticipan la llegada de sus dueños a casa con minutos de antelación, incluso cuando los dueños regresan a horas no habituales y en transportes diferentes. Sus estudios controlados sugieren que esta anticipación no puede explicarse por señales sensoriales convencionales. Su propuesta, que hay formas de conexión entre seres vivos que operan a través de campos que la física convencional todavía no reconoce formalmente, es especulativa. Pero la especulación científica honesta es el primer paso hacia el descubrimiento. La memoria del lugar. Hay otro concepto que algunos investigadores en los límites de la ciencia han explorado. La idea de que los lugares pueden retener, de alguna manera, información sobre lo que ha ocurrido en ellos. No en un sentido metafísico vago, sino en un sentido potencialmente físico, en las estructuras minerales del suelo, en las características electromagnéticas del terreno, en las raíces de los árboles que han absorbido compuestos orgánicos durante décadas. Si los árboles pueden comunicarse entre sí a través de redes de hongos subterráneos, algo que la ciencia ha demostrado en los últimos años y que ha cambiado completamente nuestra comprensión de los bosques, es tan descabellado pensar que un árbol viejo, con raíces profundas, puede actuar como una especie de repositorio de información química sobre lo que hay en el suelo que lo rodea, y que un perro, con su olfato extraordinario, podría leer parte de esa información, lo que nos dice la neurociencia canina. La neurociencia ha avanzado mucho en los últimos años en el estudio del cerebro canino, usando resonancia magnética en perros entrenados para permanecer quietos en el escáner. Investigadores como Gregory Burns en la Universidad de Emory han podido ver en tiempo real cómo procesa el cerebro de un perro distintos tipos de estímulos. Lo que han encontrado es sorprendente. Los perros tienen respuestas emocionales mucho más complejas y matizadas de lo que se creía. Tienen estructuras cerebrales homólogas a las que en los humanos procesan la empatía, la vinculación social, incluso ciertas formas de anticipación temporal. No son simplemente máquinas de respuesta a estímulos. Son seres con una vida interior cuya complejidad todavía estamos comenzando a comprender. Y si su vida interior es tan compleja como los datos sugieren, ¿quién puede decir con seguridad dónde están exactamente los límites de lo que pueden percibir? El proceso legal y forense. Una vez que el caso quedó en manos de las autoridades, la Guardia Civil,
el juzgado de instrucción del partido judicial correspondiente y el servicio de arqueología de la Junta Autónoma, la familia Herrera pasó a un segundo plano en términos formales, aunque siguieron siendo informados de cada paso del proceso. El análisis forense completo tardó aproximadamente 2 meses. Los restos fueron catalogados, fotografiados, datados y analizados con todo el rigor que el protocolo exige en estos casos. Las conclusiones fueron las que ya hemos descrito. Un niño de entre 4 y 6 años, enterrado hace aproximadamente 180 o 190 años, sin ajuar funerario y sin registro de ningún tipo. La investigación histórica paralela, coordinada entre el Archivo Municipal y el Servicio de Arqueología Provincial, no logró identificar al niño ni a la familia que lo había enterrado. La nota en el documento del siglo XVIII era el único rastro que quedaba. Un rastro que durante 2 siglos había esperado que alguien de alguna manera llegara hasta él. El entierro formal. Las autoridades eclesiásticas, una vez finalizado el proceso forense y cumplidos todos los trámites legales, coordinaron un entierro formal de los restos en el cementerio del pueblo. Fue una ceremonia pequeña, discreta, sin pompa. El sacerdote local ofreció un rito breve. Asistieron el arqueólogo Diego Fuentes, la archivera Dolores, el alcalde del pueblo en representación del municipio y la familia Herrera al completo. Marcos, Carmen y los 2 niños. Marcos había pedido permiso para asistir y el permiso fue concedido sin ninguna complicación. Carmen le preguntó después por qué le había parecido importante estar. Marcos tardó un momento en responder. Luego dijo, porque Bruno no puede ir. Alguien de la familia tenía que estar. La noche después del entierro. Esa noche, la noche después de la ceremonia, la familia Herrera cenó tranquilamente. Los niños se fueron a la cama y Marcos y Carmen se quedaron un rato en el salón. A las 3 de la madrugada, ninguno de los 2 estaba dormido. Era imposible no estar despierto, consciente de qué hora era. La casa estaba en silencio. No había llanto en el jardín. A la mañana siguiente, Marcos encontró a Bruno en su sitio habitual, junto a la estufa de la cocina, durmiendo con esa serenidad absoluta que solo los perros y los niños pequeños parecen capaces de alcanzar. No había salido al jardín en toda la noche. No volvería a salir de esa manera nunca más. Carmen lo observó un momento y luego dijo, en voz baja, como si estuviera pensando en voz alta, creo que ya hizo lo que tenía que hacer. El jardín hoy, el roble sigue en pie. Los Herrera no lo han cortado ni tienen intención de hacerlo. En la base del tronco, Marcos instaló una pequeña piedra plana sin inscripción. No porque sea un monumento, sino porque le pareció que el lugar merecía algún tipo de marca que recordara lo que había estado allí. Los hijos de Marcos, Lucía y Daniel, juegan ahora en ese jardín sin ningún temor. El árbol es simplemente un árbol, viejo y grande y lleno de años, con raíces que se adentran profundo en una tierra que ya no guarda secretos. Y Bruno, cuando sale al jardín, pasa por delante del roble con la indiferencia tranquila de quien ha terminado un trabajo importante. Más allá del misterio, podríamos quedarnos con el misterio, con la pregunta de cómo lo supo Bruno, con la anomalía de la cámara, con el documento de 2 siglos en el archivo. Son elementos genuinamente desconcertantes y dignos de reflexión, pero hay algo más importante que el misterio. Algo que este caso nos dice sobre la relación entre los perros y los humanos y sobre lo que perdemos cuando no prestamos atención. El problema de no escuchar. La primera reacción de Carmen cuando encontró a Bruno esa primera noche fue llevarlo adentro y volver a dormir. No la culpamos.
Es exactamente lo que habría hecho cualquiera de nosotros. Pero si eso hubiera sido lo único que hiciera, si la familia Herrera hubiera simplemente ignorado el comportamiento de Bruno noche tras noche hasta que él eventualmente se rindiera, ese niño estaría todavía allí, enterrado sin nombre, sin que nadie supiera que había existido. Los perros nos comunican cosas constantemente, con su postura, con su mirada, con sus vocalizaciones, con sus insistencias. La mayor parte del tiempo, lo que nos comunican es cotidiano y fácil de interpretar, pero a veces lo que intentan decirnos es algo que va más allá de lo que podríamos anticipar. Y la diferencia entre escuchar y no escuchar puede ser enorme. Lo que Bruno no tenía ningún interés personal en el resultado de lo que señalaba. No ganaba nada, no había recompensa, no había entrenamiento previo, no había un dueño diciéndole qué buscar. Solo había algo que su sistema perceptivo no podía ignorar, y la determinación de seguir señalándolo noche tras noche hasta que alguien lo entendiera. Hay algo profundamente conmovedor en eso, en la imagen de ese perro parado solo en el jardín oscuro a las 3 de la madrugada, llorando hacia un punto en el suelo durante semanas sin rendirse. No sabemos, no podemos saber qué experiencia interna corresponde a ese comportamiento, pero sí sabemos que fue persistente, que fue consecuente, que fue, en el resultado, eficaz. La alianza. Hay 15.000 años de historia detrás de la imagen de Bruno en ese jardín. 15.000 años de una alianza entre dos especies que se eligieron mutuamente, que se adaptaron la una a la otra, que desarrollaron formas de comunicación que todavía no terminamos de entender. Los perros aprendieron a leernos, a reconocer nuestras emociones, a anticipar nuestras necesidades, a interpretar los gestos y las expresiones de nuestra cara con una precisión que supera en muchos aspectos a la de otros humanos. Y nosotros, en la mejor versión de esa relación, aprendemos a leerlos a ellos, a notar cuando algo es diferente, a prestar atención cuando insisten. Marcos Herrera era un ingeniero escéptico que no creía en árboles embrujados ni en perros con poderes especiales, pero sí creía en su perro. Y esa confianza, esa disposición a tomarse en serio el comportamiento de Bruno, aunque no tuviera explicación inmediata, fue lo que hizo posible todo lo que siguió. La pregunta que te llevas a casa. Así que la pregunta con la que queremos que te quedes es esta. ¿Estás prestando atención no solo a los perros, aunque eso también, sino a las cosas en tu vida que persisten sin explicación aparente, que vuelven noche tras noche, que tu sistema de percepción, sea el que sea, sigue señalando, aunque no sepas exactamente por qué? A veces, lo que no entendemos es simplemente lo que todavía no hemos investigado lo suficiente. A veces, la respuesta está allí, esperando, a 1,5 metros de profundidad, bajo un árbol viejo que lleva 2 siglos guardando un secreto. Solo hay que estar dispuesto a cavar. Si llegaste hasta aquí, gracias, de verdad. Gracias por tu tiempo, por tu atención, por quedarte con nosotros hasta el final. En un mundo donde todo compite por los primeros 30 segundos de tu concentración, que alguien elija quedarse durante todo un episodio largo y bien armado es algo que no damos por sentado. Ahora necesitamos pedirte algo, no 1, sino 3 cosas pequeñas que nos ayudan enormemente. La primera, si no estás suscrito todavía, suscríbete ahora. Es gratis, tarda 2 segundos y significa que vas a recibir cada nuevo episodio directamente en tu feed sin depender del algoritmo. La segunda, dale like al video. Ya sabes por qué importa, así que no vamos a explicarlo de nuevo.
Solo hazlo. La tercera, cuéntanos en los comentarios. ¿Tu perro, tu gato, algún animal que hayas conocido, ha tenido alguna vez un comportamiento que no pudiste explicar? ¿Hubo alguna vez un momento en que un animal te dio una señal que resultó ser importante? Nos encanta leer esas historias. A veces encontramos en los comentarios el germen de un próximo episodio. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho y cuiden a sus perros. Ellos siempre están cuidando a ustedes.